Si quieres, puedes poner subtítulos. Así entiendes mejor. Después, escuchas otra vez. Esta vez sin subtítulos. Hola, ¿cómo estás? No sabes lo que pasó en mi edificio. Te tengo que contar. Es una historia increíble. Yo vivo en un edificio con muchos apartamentos. Tengo una vecina que se llama Carla. Carla es una persona muy simpática. Ella vive en el apartamento de al lado. Carla tiene un gato. El gato es blanco y negro. Muy bonito. El nombre del gato es Mochi. Carla quiere mucho a su gato. Siempre juega con él y le da la mejor comida. Bueno, la semana pasada algo terrible pasó. El gato de Carla, Mochi, desapareció. Carla estaba muy triste. Lloraba mucho. Yo la escuchaba desde mi apartamento. Pobre Carla. Ella buscó a Mochi por todas partes. Buscó en el edificio, en el jardín, en la calle, pero no encontró a su gato. Entonces Carla hizo carteles. Puso fotos de Mochi en los carteles. En los carteles escribió: Gato perdido. Se llama Mochi. Es blanco y negro. Puso los carteles en el ascensor, en la puerta del edificio y en los árboles de la calle. Todos los vecinos vimos los carteles. Todos estábamos tristes por Carla y su gato. Pasaron 2 días. Carla seguía muy triste. Y justo en esos días llegó un vecino nuevo al edificio. Un hombre joven. Se mudó al apartamento del piso de arriba. El vecino se llama David. Yo no lo conocía. Solo lo vi una vez en el ascensor. Parecía una persona normal. Aquí empieza lo increíble. Ayer, yo estaba mirando por mi ventana y vi al vecino nuevo, a David, en el pequeño parque del edificio. Y tenía un gato. El gato era blanco y negro. Yo miré muy bien al gato. Era idéntico al gato de Carla. Yo pensé, no puede ser. ¿Es Mochi? El gato tenía un collar nuevo, un collar de color rojo. Mochi no tenía un collar rojo, pero el resto del gato era igual. El mismo color, el mismo tamaño. Yo me quedé pensando, ¿qué hago? ¿Le digo a Carla? Quizás es solo un gato parecido. No quería crear un problema. Decidí esperar y observar. Al día siguiente, volví a ver a David con el gato. Estaba sentado en un banco. David llamaba al gato, pero le decía otro nombre. Le decía, «Ven aquí, Sombra». Obviamente, el gato no se llama Sombra, se llama Mochi, pero el gato iba con él. Esto era muy extraño. Entonces decidí que tenía que hablar con Carla. Fui a su apartamento y toqué la puerta. Carla abrió. Tenía los ojos tristes. Le dije, «Carla, hola, tengo que decirte algo. Es sobre tu gato». Ella me miró con un poco de esperanza. Le conté todo. Le dije, «El vecino nuevo, David, tiene un gato y su gato es igual a Mochi». La cara de Carla cambió, de la tristeza a la sorpresa y después al enojo. Me dijo, «Vamos a hablar con él, ahora mismo». Yo no estaba segura, pero fui con ella. No quería que fuera sola. Subimos al piso de David. Carla tocó la puerta con mucha fuerza. David abrió la puerta. Nos miró sorprendido. Y entonces lo vimos. El gato blanco y negro estaba durmiendo en el sofá de David. Sin duda era Mochi. Carla entró al apartamento. No pidió permiso. Señaló al gato y gritó, «¡Ese es mi gato! ¡Ese es Mochi!». David se puso muy nervioso. Dijo,
No, no, te equivocas. Este es mi gato. Su nombre es Sombra. Yo lo encontré en la calle, hace unos días. Estaba solo y triste, así que lo traje a mi casa. Carla estaba muy enojada. Le dijo, no te creo. Es mi gato. Desapareció hace unos días. Tú lo robaste. Empezaron a discutir. David decía que era su gato Sombra y Carla decía que era su gato Mochi. Era una situación muy tensa. Yo no sabía qué hacer. Entonces Carla dijo algo muy inteligente. Miró a David y le dijo, está bien, hay una forma de saber la verdad. Mi gato Mochi tiene un microchip. Es un chip muy pequeño, debajo de su piel. En el microchip está mi nombre y mi número de teléfono. Vamos al veterinario ahora. El veterinario tiene una máquina para leer el microchip. David se quedó blanco. No pudo decir nada. Su cara lo decía todo. Él sabía que Carla decía la verdad. No tuvo más opción que aceptar. Fuimos los tres al veterinario que está cerca del edificio. Llevamos al gato. En el veterinario, la doctora tomó al gato. Pasó una máquina especial sobre el cuello del gato. La máquina hizo un sonido. ¡Bip! En la pantalla de la máquina apareció la información. Decía, nombre del gato, Mochi. Dueña, Carla. David estaba avergonzado. No nos miraba. Miraba el suelo. Carla tomó a su gato en brazos. Estaba tan feliz que empezó a llorar, pero de alegría. Le dio un beso a Mochi. David solo dijo, lo siento, en voz muy baja. Dijo que se sentía solo en la ciudad nueva y que cuando vio al gato quiso tener un amigo. Cuando volvimos al edificio, Carla estaba muy feliz con su gato, pero también estaba enojada con David. Llamó al administrador del edificio y le contó toda la historia. El administrador habló muy seriamente con David. Le dio una advertencia oficial. Le dijo que robar no está bien, ni siquiera una mascota. Si David causa otro problema en el edificio, tendrá que irse. Ahora Mochi está en casa con Carla, seguro y feliz. David todavía vive en el edificio, pero casi no sale de su apartamento. Y cuando me ve, no me saluda. Fue un drama increíble, ¿verdad? Imagínate tener un vecino que intenta robarte el gato. Es una locura. Now, let's review the vocabulary. Edificio, building. Vecino o vecina, neighbor. Gato, cat. Apartamento, apartment. Triste, sad. Cartel, poster. Perdido, lost. Semana pasada, last week. Ventana, window. Igual a, the same as. Extraño, strange. Puerta, door. Enojado o enojada, angry. Discutir, to argue. Verdad, truth. Microchip, microchip. Veterinario, veterinarian. Dueña, owner, female. Avergonzado, ashamed or embarrassed. Advertencia, warning.